Feliz sábado para todos, para cada uno de ustedes y las familias. Queremos darle la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta mañana, que son visitas para nosotros, y a los hermanos aquí de la iglesia, bienvenidos. Eh, Hoy vamos a continuar nuestra serie de los mercaderes de la tierra, se han enriquecido la abundancia de sus deleites, parte 25A. Hoy es enero 11 del 2020. ¿Enero qué? Recuerden por favor esa fecha, porque dentro de 8 días va a pasar un evento que vamos a tener que estar atentos, porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Si usted no ha visto las anteriores partes de la 1 hasta la 24, pues es necesario que lo haga, porque hay muchas cosas que estamos tomando de presentaciones anteriores y estamos trayendo pantallazos de esas presentaciones, y por eso pues estamos invitando a que las personas pues estudien las anteriores presentaciones. Ojalá que pues todos hayamos estado atentos, estemos pendientes, atentos, y que no nos distraigamos en esta hora, porque pues está siendo registrado en los cielos lo que hoy estamos haciendo, lo que hoy estamos pensando, y todos los días, pero especial el día sábado es el día en el cual el Señor quiere tener una cita con nosotros. Eh, pues mientras tanto, hermanos, también entonces ya leímos Apocalipsis 18, el 1 al 4. Estamos en el cumplimiento de los versículos del 1 al 4 en forma paralela. Tenemos que tener claro cuáles son todos los actores en estos versículos. Tenemos que tener en cuenta que esto es parte de lo que es la historia del adventismo. Samuel, hazme un favor, reparte uno por persona, por favor. El que no vaya a usar este material no lo reciba, porque pues hemos entregado materiales y después encontramos que están botados, que están dejados, y pues si no se sienta comprometido con recibirlo, está bien. Ya más adelante vamos a ver de los que están escuchando van a saber qué material van a recibir ustedes, pero si usted no lo quiere tener, tranquilo, no lo reciba, ¿está bien? Uno por persona, por favor. No. Entonces, tenemos que tener la historia y el contexto de lo que significa la profecía bíblica para nosotros. Esto no es solamente hablar de decir profecía y creer que esto es solamente Apocalipsis. Es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. O sea, la Biblia es un texto completo, es un texto que tenemos que tomarlo completo. Estamos enfocándonos en el versículo 3, pero como les digo, estamos viendo en paralelo cómo se están cumpliendo estos versículos previo al derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra, y eso va a ser el fuerte pregón. Apocalipsis 18, el 1 al 4, es el fuerte pregón sobre la tierra. Eso es el anuncio que está diciendo Apocalipsis 18, el 1 al 4, y ustedes van a ver en la secuencia de eventos. Esto es un bosquejo. Si usted encuentra algún error, pues debe corregirlo, debe saber pues que no somos infalibles, hermano. Estamos tratando de armar un rompecabezas, pero estoy tratando de compartirles lo que está en nuestro entendimiento, para que haya claridad en los eventos que se aproximan, y en la necesidad de estar preparados para lo que se avecina como sorpresa abrumadora sobre la tierra. Y el versículo 4 nos dice, es un llamado a salir de Babilonia. Esto es un llamado para todos los que están en Babilonia, y pues vamos a identificar cositas de lo que es Babilonia, pero eso lo hemos hecho reiterativamente. Este no es un estudio, hermanos, no es perdón, este estudio no es un sermón para dormirse. ¿Para qué? Para dormirse. Por favor, no duerma, ni se distraiga, ni se atemorice, porque pues es un llamado, es un estudio para prepararse, es un entrenamiento, una capacitación, una preparación. ¿Para qué?
¿Y qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Persecución para quién? Para el pueblo de Dios. Y eso es parte de la preparación. Y yo quiero compartir este estudio, hermanos, porque yo quiero salvarme y porque yo quiero que usted también se salve. Porque de alguna manera el Señor está dando las cosas y está proveyendo información y necesitamos nosotros apercibirnos del tiempo que estamos viviendo y no estar dormidos. Muy bien. Y es por eso pues que si a mí no me importara ustedes, si a ustedes no les importa a otros, ustedes no van a compartir esa información. Pero si a ustedes les importa la salvación de otras personas, de seguro que ustedes van a compartir lo que van a escuchar y lo que han estado escuchando y lo que hemos estado escuchando y lo que hemos estado ayudando a preparar. Muy pronto los canales van a ser cerrados, por eso por favor mande un correo para tener una lista de contactos. Ya hemos estado recibiendo correos electrónicos, pero pues hace falta muchas personas, pero pues ya estamos haciendo el proceso de pedirles. Pero mientras tanto descargue todo el material que usted pueda. Saludamos a ustedes, a los que nos acompañan y nos siguen en el canal virtual. Las personas nuevas que están entrando al canal también queremos darle la bienvenida y voy a compartir dos comentarios de la semana pasada de la presentación anterior. Uno de ellos es una suscriptora, una hermana que está en Inglaterra. Dice: amo a Elena de White, gracias hermano por tu muy importante ministerio. Saludos desde Inglaterra. Y hay otra persona que también está siguiéndonos, escribió con relación a Elena de White de lo que nosotros hablamos. De pronto ahorita voy a aclarar algo de lo que ella cree que yo dije, pero no lo dije, pero voy a aclararlo. Ella dice: pido perdón para mí. Y para ella el Urim y el Tumim es para este tiempo es el Espíritu Santo. ¿Y yo qué dije? Que es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Dios ha usado instrumentos humanos que ha depositado su qué, su espíritu. ¿Y qué símbolo en la Biblia tenemos del Espíritu Santo? Paloma, el fuego. Zacarías 2:4, ¿qué dice? El aceite que sale de dos qué, de dos de dos de dos olivos en dos túbulos y llegan a un tazón y luego viene a la lámpara. Entonces eso es lo que aclaramos, hermano, y por eso estamos dejando la evidencia. Elena de White es parte del Urim y el Tumim. No es el Urim y el Tumim, porque la palabra de Dios y el espíritu de profecía es lo que se ha dejado al pueblo como instrucción para guiarse. Acuérdense, el Urim y el Tumim tiene que ver con la solicitud que hacía el pueblo para salir y luego para entrar, o sea, para tener dirección de qué hacer. ¿Sí? Muy bien. Este es, hermanos, creo que uno de los panes sólidos que el Señor está permitiendo que compartamos. Y pues si usted no entiende todo, al menos que comprenda una porción, ya es suficiente. Pero no se quede ahí, sino usted también tiene que ¿qué? Tiene que seguir comiendo hasta que sea completo el pan. Muy bien. Hemos estado viendo, hermanos, cuánto hace que ustedes están viendo que compartimos esta información, de específicamente este gráfico. ¿Ah? Hace mucho tiempo, hace años. Vamos a mirar que el mundo entero está próximo a hacer creer que hemos llegado al punto de la visión 2020. Bueno, vamos a mirar. Hemos ya visto, hermanos, que hay una parte de historia, una parte de escatología en la descripción del Apocalipsis. No voy a entrar en detalle, por eso es que pues dejamos esto ya lo hemos explicado. Pero este es el quiasma profético de Apocalipsis. Eso es lo que usted tiene que hacer. O sea, todos los eventos que están pasando, usted tiene que ponerse ¿qué lentes? Los lentes que le permiten a usted tener una tridimensionalidad de la profecía bíblica y de todo lo que está pasando. Si usted no ve los eventos con los ojos de la profecía bíblica, hermanos, es necesario que lo haga. ¿Y dónde los va a comprar?
Muchas personas están vendiendo falsas gafas proféticas. ¿Mm? Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Coger su Biblia, comerse la palabra de Dios y ahí sí va a tener que las gafas. Muchas vírgenes insensatas están queriendo que se les venda las gafas, pero resulta que no existen si no es una experiencia personal. Por eso es que les digo, hermanos, todos tenemos que estar concentrados en la profecía bíblica y tenemos que estar concentrados en el gran conflicto, en la gran controversia que está explicado en Apocalipsis 12:14. Para las personas visitas y hermanos, pues la gran controversia pues es lo que está contenido en este libro. O sea, hay 3 capítulos allá, pero resulta que está contenida toda la historia de la humanidad aquí. En este libro hay cientos de referencias. Estoy refiriéndome a la gran controversia, no al libro, sino a la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y parte de poder entender esa controversia está en este libro. Esteban, ¿ha adelantado el estudio? Bueno, ¿y cómo le ha parecido? Bueno, muy bien. Entonces, eso cuando nosotros podemos ver bien cuando se nos hace un examen de optometría, ¿qué nos dice si estamos perfectos? Usted tiene una visión que 20/20. ¿Y en qué año estamos? ¿Qué viene entonces para el mundo? Vamos a mirarlo, hermanos, no se duerman. De las mercaderes de la tierra, parte 24c, Samuel, ¿cuál es el Urim y el Tumim del pueblo de Dios? La palabra de Dios y adicionalmente, ¿quién quedó como representante del Padre y del Hijo aquí en la tierra? Entonces nosotros hemos dicho, para claridad de las personas, hemos dicho esto. El Urim y el Tumim significan sabiduría, conocimiento, entendimiento de Dios para saber cómo salir y cómo entrar de todas las circunstancias que nos están pasando en la vida, cómo acercarnos a Dios, cómo salir ante Dios. Y es el Espíritu Santo, hemos hablado de eso, hemos dicho que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su función y ahora pues eso es lo que queremos estudiar. ¿Quién es el Urim y el Tumim de los 3 poderes terrenales? Los jesuitas. Hemos estado estudiando eso. Muy bien, la historia nos dice que los jesuitas son el Urim y el Tumim del sumo poder pontífice de Roma, papá. Ellos tienen su Urim y Tumim y el pueblo de Dios tiene su Urim y su Tumim. Por eso, si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna inquietud, ¿a quién debe consultarle? A través de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. No tenemos que inventarnos nada. Ya todo está escrito. Lo que hace falta es absorber todo ese conocimiento que se ha entregado para poderlo hacer una experiencia personal. Bueno, entonces no hay nada que inventarse. Ya, si un profeta se levanta, pues tiene que estar conforme a la ley y al testimonio, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. De lo contrario, no es profeta, de lo contrario, no le ha amanecido. Y eso es la única evidencia que ustedes y yo vamos a tener en el conflicto que se avecina. El espiritualismo se va a manifestar de las maneras más asombrosas que no nos podemos imaginar, y por eso tenemos que prepararnos desde ya. Muy bien, y estos 3 poderes, hermanos, son 3 ranas, 3 espíritus a manera de ranas, y ya están preparados para la gran batalla. ¿Ustedes creen que lo que está sucediendo en Irán y toda la guerra que se está planeando allá, hermanos, es para planear un falso Armagedón? Pero Armagedón va a ser después de las plagas. Por eso es que lo que está pasando entre Estados Unidos y Irán, y lo que está pasando incluso en Estados Unidos internamente, son distractores para que el pueblo de Dios no se prepare en la transformación del carácter necesaria, en el arrepentimiento y la confesión verdadera, porque están en confusión, el mundo está en confusión. ¿Mm? Resumen, también 24D hicimos un resumen del Egipto histórico. ¿Cuál fue el primer Egipto histórico que vimos? Por favor, ayúdenme rápido. ¿El de quién? El de José, muy bien, allá los 7 años de vacas gordas y vacas flacas. Eso fue un faraón bueno y un José verdadero. Luego, Egipto histórico, seguimos hablando, pasaron cuántos
cuántos años y llegó un faraón malo. ¿Cuántos años? 430 años. Allá vemos a Moisés con otro faraón y hay un Moisés verdadero y un faraón malo. Estuvimos estudiando también, hermanos, que hay un Egipto espiritual. Ese Egipto espiritual, ¿cuándo se formó? ¿Cuándo se generó? ¿Cuándo se gestó? Muy bien, cuando la bestia que sube el abismo establece todo el sistema de paganismo actual otra vez con las sociedades secretas, con la introducción del ateísmo, todos los sismos que fueron a través de la Revolución Francesa. La hermana White compara la Revolución Francesa como el Egipto y la Sodoma actuales, y por eso tenemos que estudiar lo que es la historia de esos dos poderes. Entonces aparece ya un faraón malo, que es el sistema papal, que es el nuevo rey que se está montando, que está resurgiendo a través de sus cenizas, es el fénix mitológico que está resurgiendo de sus cenizas a partir de 1798, porque se oculta, pero comenzó la tarea para destruir al protestantismo definitivamente. Y el falso José, porque el sistema papal, por medio de los jesuitas, por medio de Francisco, se está haciendo pasar ¿por quién? Por José. ¿Se acuerdan que del video que dice que como José espera que todo el movimiento de todos los hermanos separados vengan a él? Eso es el ecumenismo que está llamando, y todos los que no estén en el ecumenismo pues son hermanos separados y son hermanos que están queriendo mantener una división, y esos hermanitos van a ser ¿qué? Van a ser destruidos. Bueno, entonces es importante que recordemos eso. Ahora, vemos aquí que este faraón malo es una combinación de el faraón malo y es una combinación del José falso. O sea, del José falso, pero es un José, pero de José verdadero, pero es un José falso. Entonces, está combinando la historia bíblica en lo que pasó con José y en lo que pasó en el tiempo de Moisés, porque este faraón, este sistema papal que tenemos en nuestros días, es un sistema que no va a permitir que el pueblo de Dios, o va a tratar de oprimir al pueblo de Dios para que no adore a su Dios como es la voluntad de hacerlo, como es la voluntad de conciencia que se debe hacer libremente. Por eso muy pronto, hermanos, si vamos a estar estudiando todas las características de lo que se aproxima para el pueblo de Dios, porque ya han pasado los 7 años de vacas, ¿qué? Vacas gordas. ¿Y cuándo comenzó a hacer el conteo? De acuerdo a la profecía, de acuerdo a lo que es el Egipto espiritual actual. ¿Cuándo se comenzó a dar eso? 13 de marzo. 13. 13 de marzo ¿de qué año? ¿Por qué? Se posesiona a Francisco como papa, pero es un jesuita y es el sistema jesuita ya teniendo el control del sistema papal. Ese es, por eso tenemos, esta es información, está presentada, está unida, está incluida en la presentación anterior. Y esto se dio en la Revolución Francesa. Por eso es que tenemos que estudiar, hermanos, si de allá sale el ateísmo de Faraón y la disolución de Sodoma en un faraón malo y en un falso José. Eso es el contexto para poder decir, hermanos, que este año es un año que va a ser de una revolución terrible. Y va a comenzar la revolución ya no a la francesa, sino a la ¿qué? A la americana. Porque la profecía lo dice, estamos registrando los eventos para que todo tenga sentido. Porque la iglesia adventista del séptimo día, la corporación adventista del séptimo día, va con paso firme rumbo hacia dónde. Entonces eso es lo que tenemos que identificar. ¿Qué significa Egipto? ¿Qué significa Sodoma y Gomorra? Y eso es lo que hemos estudiado. Y resulta que la bestia que sube al abismo es el octavo, pero es de los 7. ¿Y quién es el séptimo? El sistema papal. Entonces eso es para que lo estudien. Esto es un repaso
Estuvimos también estudiando, esto es la frase de la hermana White que dice, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Ya vimos quién es el Urim y el Tumim de la corporación adventista. ¿Quién es? Pues porque no están siguiendo el Urim y el Tumim bíblico del espíritu de profecía, por eso pues la conclusión es obvia. Eso ya lo estuvimos estudiando. Y si la conferencia de los adventistas del séptimo día con paso firme sigue su retiro hacia Egipto, esto es en pos del papado por medio del movimiento ecuménico, ¿qué de las iglesias protestantes en América? O sea, si la iglesia de Dios que más conocimiento ha tenido en la historia de la humanidad, de profecía bíblica, de conocimiento, está con rumbo hacia Egipto, acuérdense que no es toda, porque hay un remanente en esa iglesia que está firme a lo que es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero ¿hacia dónde va el resto? Si ya la corporación adventista está en Egipto, ¿en dónde está el mundo? Pues hermanos, es terrible la situación. Y por eso ese es el llamado, hermanos, para que nos preparemos para ayudar a sacar a los que más puedan de ese sistema que está dándole a todo el mundo del vino del furor de su fornicación. También repasamos en la parte 23 de diciembre 14. Les dije a ustedes, ¿qué más vendrá en el 2020? ¿Se acuerdan de unos punticos que les presenté? ¿Qué puntos hablamos? Primero, es el año del no retorno. Yo se los escribí, pues ustedes pueden buscar la presentación, van a encontrar esto allá. Enero 20 del 2020, el inicio del arrebatamiento falso. Se los dije, ¿se acuerdan? Marzo 13 del 2020, 7 años del pontificado del poder jesuita, 7 años de vacas gordas. Mayo del 2020, Acuerdo Educativo Mundial, vamos a seguir estudiando eso punto por punto. Por hoy vamos solamente a tocar el primer punto. Noviembre 20 del 2020, 400 años del arribo del protestantismo en Estados Unidos. Noviembre 2020, elección del presidente de Estados Unidos. Esto usted lo tiene que ver con los ojos de ¿qué? Con los lentes de ¿qué? De la profecía. No es solamente 2020, sino está lleno de eventos proféticos. Por eso no se duerma. Y marzo 13 del 2020 ese es el faraón malo y el José falso que hemos identificado por medio de la profecía bíblica. Muy bien. Entonces, esto es un trasfondo, por eso les digo, puede ser que usted esté ahorita como desubicado porque no ha visto, pero es mi responsabilidad entregar esta información y es su responsabilidad que busque y estudie el resto que hemos estudiado. Vamos a mirar el primer punto, hermanos. 2020, año de no retorno, enero del 2020, inicio del arrebatamiento falso. Para poder entender el arrebatamiento falso, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde debemos ir? ¿Y cuándo se han dado en la historia? ¿Qué es lo que ha sido el verdadero? ¿Qué es lo que ha sido y cómo va a ser el falso en el futuro? Entonces, ¿de qué poder va a venir el falso reavivamiento? De los tres poderes, ¿de dónde va a venir? O sea, ya sabemos que el sistema papal está haciendo todo para esparcir sus mentiras, pero del protestantismo apóstata. De allá va a venir el reavivamiento. Entonces tenemos que estar enfocados en este tiempo en ver qué es lo que la profecía bíblica nos habla con relación a el reavivamiento. Ustedes recibieron esta hojita, muy bien, mírenla por favor, y para que ustedes la tengan como estudio, como referencias, para que ustedes después, ustedes tienen que hacer el estudio, guárdenla por favor. Después no me digan, yo no la tenía. Hay una serie de eventos, hermanos. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, en la tierra angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas. Hermanos, hoy entendí parte de esa profecía que yo no... Pues por favor, mirar, sí.
Entonces, hemos repasado vez tras vez toda la información. Dice, entonces habrá señales en el sol. ¿Cuándo se dieron esas señales en el sol? 1700, no. Vamos a ir en orden. Dice, y en la tierra angustia de naciones y confusión y bramando el mar y las olas. ¿Cuándo se dio ese evento que se encadenó? Hubo un evento que se encadenó en que bramaran las olas del mar. ¿El terremoto de dónde? ¿Cuándo fue ese terremoto? Ay, allá lo saben. 1750, hermanos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué se dio después del terremoto? Se dio un tsunami. Eso es el bramado del mar y las olas. Hubo unas olas como de 30 metros de altura que arrasaron. Se dio en Portugal, pero el tsunami llegó hasta Estados Unidos. Para que vean, vimos las modelamientos, ¿se acuerdan? Entonces, y también dice el sol, dice habrá señales en el sol. ¿Cuándo se dio las señales en el sol y en la luna? Acuérdense aquí, no miren ahí, ¿ah? 1800, 1700, ¿cuándo? Ah, muy bien, sigan leyendo ahí. Y, y en las estrellas, ¿cuándo se dio en las estrellas? Sin que vean el papelito. ¿Ah? 1833. Están las fechas para que ustedes por favor recuerden eso. Entonces, terremoto de Lisboa, noviembre 01 del 1755, oscurecimiento del sol, mayo 19 de 1780, lluvia de meteoritos, noviembre 12 y 13 1833, luego sigue la secuencia de eventos, mensaje del primer ángel 1833, caída del Imperio Otomano, agosto 11 1840, el segundo ay, perdón, de la profecía bíblica. Luego el mensaje del segundo ángel de 1844 es el comienzo del tercer ay. Y seguimos el mensaje del tercer ángel parte 1, 1846, mensaje del tercer ángel parte 2, 1847. En la primera parte se entendió la ley de Dios, se entendió que era el sello de Dios. Y, Yomar, desde 1846 el pueblo adventista sabe qué es el sello de Dios. Y en 1847 el pueblo adventista supo que era la marca de la bestia. Y tristemente el presidente actual de la conferencia se le preguntó qué era la marca de la bestia y no supo. Eso significa el grado de emborrachamiento espiritual que hay, hermanos, para no entender. Samuel, ven por favor. O Juan, ¿quién me quiere ayudar? O Gabriela. ¿Qué es la marca de la bestia? Espérate un momentico. Te mandaron saludos. Que muchas felicitaciones a Samuel, dijo una de las suscriptoras. ¿Qué es la marca de la bestia? No, la marca. Del domingo obligatorio. Muy bien, gracias. No me hiciste. Es el domingo obligatorio. Y Ted Wilson dijo es cualquier otro día que no sea el sábado. Pero no, es específicamente el domingo, porque el domingo señala a la autoridad de la bestia. Porque la bestia, el sistema papal, fue el que cambió el día de adoración del sábado al domingo. O sea que cuando hablamos de marca de la bestia, tenemos que identificar la bestia para saber cuál es su marca. Y si un niño de, ¿cuántos años, Samuel? ¿11? 9 años, pues, tiene ese conocimiento. ¿Qué esperamos de un presidente de la Asociación General que debe responder? Pues, hermanos, ya el Señor está registrando este momento. ¿Está claro? Y todo esto para que aquel que escuche esto. Y esto no es solamente para los adventistas, sino una preparación para las visitas. Porque esa es nuestra obligación, decirles a ustedes la verdad. Bueno. Los 2300. Lo que pasa es que eso es una parte para que... ¿Quién tiene la hojita de la...
esa es una continuación, Avalucía. Aquí apenas estamos diciendo desde 1755 para los eventos finales. Pero ustedes tienen una, esa, Amanda, esa. Ustedes tienen para poder aclarar todo lo que hay de para atrás. Entonces aquí estamos dándoles ciertas porciones para que ustedes vayan armando su información. La sexta y la séptima iglesia están reflejadas en esto y qué es lo que usted encuentra en estos dos grafiquitos. Por eso es una extensión. Bueno, muy bien. Y aquí vemos que en el mensaje del cuarto ángel que une a los tres mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel, se comenzó a predicar en 1888 porque se dio un intento de ley dominical en ese momento. O sea que todo lo que nosotros estamos viendo, hermanos, se va a repetir en periodo corto, pero se va a repetir la secuencia. Por eso es que es necesario que usted sepa de esta información. Y el evento que nos va a llevar al final, pues el mensaje del primer ángel, 1833, el mensaje del segundo ángel, 1846 y 47, y todos van a ir combinados a partir de 1847, perdón, hasta 1800, desde 1888 van a ser combinados para la promulgación del fuerte pregón que se aproxima. Eso es lo que usted debe saber. Cualquier persona, si le pregunta a usted, ¿qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Quién me quiere ayudar? Sin mirar en sus Biblias. Apocalipsis, ¿qué? 14, 6, ahí está, para que lo revisen. El segundo ángel, ¿qué dice? Muy bien. El mensaje del tercer ángel. Si alguno ahora a la bestia y a su imagen lo recibe la marca en su mano en su frente, él también verá el vino de la ira de Dios. Eso es lo que usted debe saber, muy bien. Y van a ir hasta la segunda venida. Ahora vamos a ver este que es un poquito más en detalle de lo que es las... Hermanos, estamos en el tiempo de la séptima iglesia, la séptima trompeta y el sexto sello. Perdón, séptima iglesia, séptima trompeta y séptimo sello. Y parte de lo que es la información del séptima trompeta, dice el tercer ahí, estamos viendo angustia viniendo sobre la tierra, estamos viendo las naciones se están airando, estamos viendo el trabajo del tercer ángel sin impedimentos que podemos predicar por ahora la palabra de Dios. La lluvia tardía que está comenzando a rociarse como preparación para ser derramada completamente. Estamos viendo la lluvia tardía que viene con empoderamiento para empoderar el fuerte pregón. Estamos en el tercer ahí y esa es la séptima trompeta. Vuelvo otra vez a poner aquí las fechas del primer ángel 1833, segundo ángel 1844, el tercer ángel 1846 y 47 y 1888 el intento de ley dominical. Estamos en el día de hoy para que usted sepa qué eventos se aproximan. Hoy y a las puertas es cuando Cristo ya va a dejar de interceder por el pueblo de Dios. O sea, estamos en un tiempo todavía en el cual Cristo está intercediendo. Estamos en el tiempo del sellamiento. Estamos hoy, hermanos, en las brisnas de la lluvia tardía. Necesitamos el arrepentimiento y la conversión y la confesión de pecados para recibir muy pronto el sellamiento con el Espíritu Santo. Y este es un corto tiempo angustia. Yo a usted ya les había dado este grafiquito, pero hice algunas adiciones en colores para que fuera más vistoso. Y este es el periodo de la marca de la bestia o del domingo obligatorio. O sea, perdón, cuando se dé el domingo obligatorio es el tiempo de conteo regresivo para el tiempo en que no vamos a poder ni comprar ni vender. Y será el tiempo del aguacero, de la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por medio de la ley dominical se va a separar la paja del trigo. Y el trigo va a recibir la efusión del Espíritu Santo y la paja va a recibir la efusión de otro espíritu.
Ambos grupos van a recibir la efusión del Espíritu. Uno verdadero y el otro falso. ¿Está bien? Muy bien. Y vemos el cierre del tiempo de gracia, que va a ser el tiempo del edicto a muerte. Por ahora nosotros estamos hoy aquí, estamos preparándonos para esos eventos, pero cuando llegue el evento de la ley dominical, muy después de ese evento no se va a poder ni comprar ni vender, y eso nos va a llevar finalmente al edicto de muerte, y en ese momento se va a cerrar el cierre de gracia, se va a dar el cierre de gracia. Y esto nos va a llevar al gran tiempo de angustia, que es el angustia de Jacob. Aquí van a caer las 7 plagas. O sea que nosotros tenemos que estar atentos, hermanos, al derramamiento del Espíritu Santo, porque es lo que va a desencadenar los eventos finales de la historia de la humanidad. Pero antes del derramamiento del Espíritu Santo verdadero, ¿qué se va a dar? El falso. O sea que cuando veamos el derramamiento del Espíritu Santo falso, tenemos que poner los cronómetros. ¿Por qué? Porque la segunda venida del Señor está a las puertas. ¿Están preparados? Visión 2020. Dice la hermana White: vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esta compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes, ay de aquel que cambie la estructura del pueblo de Dios. El mensaje del pueblo de Dios, que incluye todo lo que ustedes ven. Todo esto es parte de una tarea, hermanos, personal mía, pero eso es algo que es conocimiento del pueblo adventista. Cualquier persona que tenga claridad de las fechas le va a poder decir a usted esto, porque pues hay que hacer la tarea de estudiar esto. Estamos, hermanos, ¿le importa la salvación, Carmen? ¿Su salvación le importa? ¿Qué debe hacer entonces? Estudiar, capacitarse, pedirle al Señor discernimiento para que no se confunda. Porque cualquier persona le puede venir a decir a usted, le dice cosas que no son, y usted qué va a hacer. Y van a saber, hermanos, que el Dios ha estado dándonos a nosotros información, y nosotros, por creer que nos la sabemos todas, resulta que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes, y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo. ¿Qué lenguaje está usando ahí? ¿El Santísimo qué es? El santuario. ¿Y quién está en el lugar santísimo en este momento? Nuestro sumo sacerdote. Acuérdense, por favor, las iglesias nominales, acuérdense la palabra nominal. Bueno, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. O sea que todo el mundo protestante que no entiende el mensaje del santuario, que no entiende la obra de intercesión de Cristo en el lugar santísimo, no se ve beneficiado de la obra de intercesión de él. O sea que las oraciones de ellos no llegan a ningún lado. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. ¿A qué departamento se está haciendo referencia? Al lugar santo, porque él pasó, ¿en qué fecha del lugar santo al lugar santísimo? 22 de octubre de 1844. Mucha información, Esteban, pero debo continuar. Dice: y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de estos cristianos profesos. O sea, iglesias nominales son cristianos profesos, obrando con su poder sus señales y prodigios mentirosos
para sujetarlos en su lazo. Acuérdense que en la época de Faraón se hicieron prodigios mentirosos y estamos a puertas que se den esos prodigios enfrente de nuestros ojos. Por eso tenemos que tener la seguridad en donde estamos parados como pueblo de Dios. A algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Por eso la música es algo terriblemente importante. Y para que ustedes lo sepan, hermanos, bueno, no quiero entrar en ese, pero para que ustedes los mensajes que está presentando el hermano Nicolás es todo el trasfondo de la adoración que ha preparado Satanás para el valle de Dura. ¿Se acuerdan? La edificación, la exaltación de la imagen de Nabucodonosor. Eso ha sido lo que ustedes han estado escuchando. Cómo el mundo ya está preparado para la exaltación del falso día de reposo, la exaltación del domingo por medio de la música. Y él ha estado describiendo siglo tras siglo, década tras década, cómo ha sido la influencia de la música. Por eso el texto de Daniel 3 que habla de que Nabucodonosor mandó llamar a los instrumentos de música, es esa serie de conferencias que han estado escuchando ustedes de Cristian Verdad, para que los que quieran escucharla. Bueno, pero es un abrebocas ahí, un pequeño paréntesis. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Satanás seduce a algunos por medio de falsas reformas. Ahora, ¿qué espera entonces que se den? Reformas, supuestas reformas. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. O sea, los va a dejar sumidos ¿en qué? ¿En oscuridad o en luz? En oscuridad. Eso es lo que está preparado para la tierra. Por eso, hermanos, el librito de la gran controversia, capítulo 35, dice: el espiritualismo, pueden hablarnos nuestros muertos. El primer gran engaño, capítulo 34. El 36, carácter y propósito del papado, es toda la antesala del capítulo 37, que es el conflicto inminente. Punto por punto, Dios ya dio toda la información para que usted y yo nos preparemos. Esto está en Primeros Escritos, escrito por Elena de White en 1858. Van ustedes a ver hoy, hermanos, el cumplimiento de esos eventos. Dice ella: vi que Dios tiene hijos sinceros entre quienes. No dice entre los paganos ni entre los católicos, aunque ella menciona a los católicos en otro texto, pero dice: tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Recuerden, por favor, vamos a resaltar eso: adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de ella. ¿Qué texto de la profecía nos habla eso? Salid de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:4. A salir de esas iglesias. ¿Y cuáles iglesias? Las iglesias adventistas nominales y las iglesias caídas. Todo el protestantismo apóstata que no aceptó el mensaje del santuario. Acuérdense, el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 habla de las iglesias protestantes caídas, y la alusión a la caída de Babilonia en Apocalipsis 18 es cuando se da después de 1888. ¿Está bien? Bueno, sigo. Y recibir, dice, los ministros y la gente que están allá, que van a escuchar la verdad, recibirán gustosamente la verdad. O sea, los ministros y el pueblo de Dios que está en las iglesias adventistas nominales y en las iglesias protestantes caídas, incluyendo la iglesia católica,
¿qué van a hacer? Van a escuchar, van a recibir gustosamente la verdad. Satanás sabe esto, hermanos. Satanás estudia la Biblia y estudia la profecía. Dice, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, que es Apocalipsis 18, del 1 al 4, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. O sea, Satanás sabe que el mensaje, el fuerte pregón va a sacarle a eh, a sus ovejas, se las va a quitar y él se va a llenar de ira y él no va a querer eso. Pero ¿qué va a despertar? Se nos está diciendo cuál es la estrategia, Satanás, para que no caigamos en esa estrategia. Va a despertar una excitación, o sea, va a levantar un falso reavivamiento. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. O sea que en las iglesias adventistas nominales y en las iglesias caídas, ¿qué se va a comenzar a dar? Un falso reavivamiento. Y dice, pero la luz resplandecerá. O sea que la contraparte, lo que es el verdadero despertar, también se va a dar. Y dice, y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. En la versión original dice por el remanente. Y el remanente es unos pocos. Acuérdense de la historia de Noé. ¿Cuántos se salvaron? 8. Para que sepamos, hermanos, que esto no es de números, sino esto es de calidad. Esto es del carácter apropiado para el reino de los cielos, en arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Estamos prestando atención, jóvenes, niños? Samuel, Gabriela, Juan, Sebas. Muy bien. Dice, la religión, esto está en Primeros Escritos, página 261. Y ahora, señora. Es que esto es Early Writings, es en inglés, o sea, este es Primeros Escritos, página 261 en la edición en español, y es el mismo libro, pero escrito en inglés, Early Writings, 261, párrafo 1. Cuando ustedes se encuentren dos referencias, la primera es en español y la siguiente en inglés. La gran controversia, perdón, Conflicto de los Siglos, la versión de Conflicto de los Siglos, y la versión de la gran controversia en inglés, The Great Controversy. Ahora vamos a tomar otro texto de la hermana White porque son dos testigos que nos van a poder ver las mismas cosas de una perspectiva diferente. Dice ella, la religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tanto de los que profesan ignoran sus principios. Entonces, el pueblo adventista no sabe. El profeso pueblo adventista no sabe cuáles son los principios de las doctrinas, el fundamento de la fe, no saben quién es Elena de White ya para esta generación que se está formando, no saben quién es Elena de White. O sea, no estudian Elena de White, no la siguen a ella como parte del don profético que se nos dio. La niegan, ya lo vimos, el presidente de la conferencia general lo hizo, no voy a entrar en detalles. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. ¿De cuáles? De las que son nominales y de las iglesias caídas. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes, las ostentaciones personales han alejado de Dios los pensamientos de la gente. En eso está el mundo, hermanos. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. De pronto esto es importante, pero todavía no. Esperemos, todavía no. Esto es fanatismo lo que ustedes están escuchando. Porque la mente está ¿qué? Embotada con lo que comemos. ¿Y qué se está sirviendo en la mesa? Vómito. ¿Vómito qué es? Doctrinas de otro.
Usted no ha, pues, no hemos hecho la tarea de estudiar por nosotros mismos, hermanos. Sigue diciendo ella, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, vuelve a decir ella, verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios. ¿Cuáles son los juicios de Dios? Las plagas. ¿Dónde está escrito eso? ¿Y qué otro texto? Fácil, hermano. Apocalipsis 16:1 otra vez nos habla que los juicios de Dios son la ira de Dios, son las plagas. ¿Las cuántas plagas? ¿7? Claro, son 7 porque la palabra de Dios lo dice. No se fijen por lo que ven, porque ustedes van a ser engañados por su vista. ¿Cuántas plagas hay? No, estoy preguntando cuántas plagas hay. 7. Acuérdense que la vista es lo que va a llevar a que la gente sean engañadas. Porque van a haber muchos milagros, van a haber cosas portentosas. Pero acuérdense que Dios nos previno y nos dijo, esto es falso, porque primero viene lo falso. Bueno, sigue diciendo, los juicios de Dios caigan, dice, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento o reavivamiento de la piedad primitiva. Acuérdense que primero dice, antes de que los juicios de Dios caigan, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva. No, espérate. Cual nunca se ha visto, nunca, estás atento muy bien, cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, acuérdense, juicios de Dios, pero antes de los juicios de Dios, ¿qué debe venir? El derramamiento del Espíritu Santo. Pero antes de eso, ustedes pueden seguir el gráfico de lo que está ahí hacia atrás, ¿qué va a pasar? Dice, entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Correcto, ella está describiendo desde la venida de Cristo y los eventos que se están dando hacia atrás. Ahora tenemos nosotros que ¿qué? Pues estamos en el tiempo presente y ver cuándo se cumplen esos eventos y vamos a saber exactamente, hermanos, en qué momento será la aparición del Señor. No estoy hablando de fechas, sino estoy hablando de eventos. ¿Está bien? No me digan que he puesto fechas, por favor, estoy dándoles eventos, pero sí sabemos muchas cosas de lo que está pasando por medio de lo que está haciendo el sistema papal. Pero acuérdense que son los eventos, por favor. Y repito para que no digan que estoy poniendo fechas. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puede colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. ¿Qué es lo que se está viendo en este momento? Un despertar por lo religioso. Estados Unidos, el presidente está hablando de temas espirituales, está hablando de oración. La asesora del presidente es Paula White. Y el segundo apellido de Paula White, ¿cuál es? Lo vamos a ver esta tarde. ¿Ah? White, ¿a quién les recuerda? ¿Y cuál es el segundo apellido de ella? No, de Paula White, de la asesora del presidente. ¿Que pertenece a qué poder? De los tres poderes, ¿cuál de poderes? Falso profeta o la imagen de la bestia. Se llama Paula White Cain. Cain. Sí, para que lo sepan. Bueno, eso lo vamos a ver después. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor. Ah, llegaron los milagros, llegaron las sanaciones. Aleluya, y gritemos y saltemos. Pero el pueblo de Dios sabe que eso es una falsedad. Falso de toda falsedad. Inclusive, ¿en dónde?
en la iglesia adventista nominal. Eso es lo que nos dice la profecía. Y cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Y pues cristiano entre comillas, porque todo el mundo dice soy cristiano, pero en el fondo de ese nombre está Roma, está el papado romano. Entonces, viene el derramamiento de las plagas, ¿cierto? Que son los juicios de Dios, ¿sí o no? Luego, ¿qué tiene que ver con qué? Con la marca de la bestia, y que es un tiempo de no comprar y no vender, que es la hojita que ustedes tienen ahí. Muy bien. Y ahora dice, vendrá un verdadero arrebatamiento. ¿Para qué? Para el verdadero arrebatamiento será dado, será confirmado porque se está derramando ¿qué? El Espíritu Santo. Y esto es parte de lo que es el sello final para toda la tierra, porque nosotros desde que aceptamos la palabra de Dios, aceptamos el santuario, aceptamos la justificación por la fe, nosotros sumergidos en agua, bautizados en agua, somos sellados. Si empezamos a guardar la ley como es debida, no porque yo me salvo por las obras, sino porque yo soy salvo por la fe, yo obedezco a Dios en los 10 mandamientos. ¿Y ahora qué se va a dar? Un falso arrebatamiento. Nos está dando todo el proceso para que entendamos la secuencia de eventos, y eso es lo que ustedes encuentran en la hojita. ¿Está bien? ¿Hasta aquí estamos? Muy bien. Dice, en muchos de los despertares religiosos, sigue diciendo ella, que se han producido durante el último medio siglo, o sea que cuando ella está viva, ya se habían producido ¿qué? Despertares religiosos, y ya no son los verdaderos sino los falsos. Dice, se han dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. O sea, ella está profetizando que va a venir un movimiento falso, mucho más poderoso de lo que sucedió en la época en que ella estaba. Hay una agitación emotiva. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que ver? Va a haber en ese movimiento una agitación emotiva, no racional, sino emotiva. Y es eso, el tema de la gritería, la saltadera, la música, los espíritus inmundos que se salen, y la gritería y la bulla. Todas las iglesias, cuando usted encuentre una iglesia con tamborcitos, con batería, hermano, usted ya está siendo inducido para lo que se aproxima. ¿Cuál es la verdadera oración? Es todo el tema que está tratando el hermano Nicolás en esa serie de la música. Y cómo se motiva, cómo se maneja de mejor forma la emoción. Con la música. Un video, una imagen, si se le adiciona música, cambia totalmente. Por eso es la parte de la emoción se va a inducir con la música. Dice, hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso. Entonces le van a dar textos bíblicos, le van a dar ciertas profecías, pero el pueblo de Dios sabe que allá no está la verdad. ¿Cómo vamos a saber qué es verdad y qué es error? Pues habiendo estudiado. No obstante, nadie necesita ser seducido, dice ella, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesita usted? La palabra de Dios. No es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para aprobar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podremos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. O sea, ya usted tiene la palabra de Dios para saber si ese movimiento que se está viendo es verdadero o falso. Y al aplicar la regla que Cristo mismo dio, por sus frutos los conoceréis. Resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. Si no son del Espíritu de Dios, ¿de qué espíritu son? ¿A manera de qué? De ranas. Muy bien.
Y otro texto que les puede ayudar a ustedes mucho, y eso me ha ayudado a mí a decir, no, venga, es que yo quiero hacer esto que nos han dicho, mire, hagamos esto, hagamos lo otro, oremos por su hijo, hagamos una sanación, pero está la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no qué. Es claro, hermanos, esto es un rotundente texto para que usted no sea engañado. Puede ser el cristiano, el evangelista más carismático, más amoroso, con milagros, con manifestaciones. Pero si yo le pregunto por la ley de Dios y me dice que el domingo es el día de oración, si me dice que el sábado no tiene nada que ver en la profecía bíblica, si me dice que el sábado no tiene nada que ver con la ley, pues no le ha amanecido y por tanto está ¿en qué? En oscuridad. Y si está en oscuridad, ¿en dónde está? En el abismo, y la bestia que sube el abismo es la que le está dando ese conocimiento. ¿Está claro, hermanos? Pero no nos dejemos engañar, no tenemos balbucerías para que nos digan, nos metan los dedos a la boca. No, hermanos, la palabra de Dios es fundamental para este tiempo. Y eso lo vamos a ver en cada uno de nuestros hogares. Manifestaciones de entidades de otro mundo, de otra naturaleza. Apariciones de espíritus falsificando a seres queridos nuestros. Y hermanos, ¿dónde se va a dar eso? Satanás ya tiene engañado al mundo, pero ¿a quién le hace falta? Entonces, ¿dónde se van a dar esos engaños? Es para ponernos a nosotros a ser tentados. O sea, Dios permita que no, hermanos, que no se de nosotros, pero eso va a estar pululando alrededor. Y si uno y otro y otro y otro y otro y hablan, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que están ya inventando, ya sacaron unos celulares con la supuesta tecnología para entrar a otros estados de conciencia, a otros estados de espiritualidad, para contactar a espíritus, a personas muertas. Celulares ya. Si alcanzo esta tarde les traigo esa información. Hay una agitación emotiva, mezcla lo verdadero. Bueno, sigue aquí diciendo, ya eso lo leímos. Ya lo leímos. Ahora, entonces, si esta es la secuencia, hermanos, si esta es la secuencia, ¿qué debemos esperar pronto? Porque sabemos que viene el verdadero, pero el verdadero va a estar dado por la efusión del Espíritu Santo. Y después de eso viene la marca de la bestia, viene el sellamiento y nos vamos para la casa. Para casa, para el cielo. Muy bien, entonces comencemos. Esto está tomado de la Asociación de Archivos de Datos Religiosos, Líneas de Tiempo de la Religión Americana. Vamos a ver, hermanos, esa secuencia de eventos de lo que se dio en el tiempo de Elena de White. ¿Está bien? Entonces, porque eso que se dio allá, vamos a extrapolarlo al tiempo presente. O sea, vamos a armar la estructura de estos 4 puntos: derramamiento falso, derramamiento verdadero, derramamiento del Espíritu Santo y marca la bestia, de lo que se dio en el tiempo de Elena de White. Y lo vamos a copiar, vamos a hacer un papel mantequilla, vamos a estar el gráfico y lo vamos a elevar a poner en el tiempo presente. ¿Suena lógico eso? Claro, porque la historia ¿qué? Se va a repetir. Muy bien. Esta es una página, a los americanos les encanta las estadísticas, es muy bueno todo lo que ellos tienen porque eso nos sirve a nosotros. Asociación de Archivos de Datos Religiosos, Línea de Tiempo de la Religión Americana, eventos religiosos y personas prominentes de la historia americana. Yo lo que hice fue ir a esa página y buscar lo que tenga que ver con qué. Grandes despertares. O reavivamientos, grandes despertares. Dice el primer gran despertar o primer gran reavivamiento que se dio. El primer gran despertar de 1730 a 1770
fue una serie de reavivamientos religiosos que impulsaron la expansión de las denominaciones evangélicas en las colonias. El primer gran despertar transformó la vida religiosa y la teología en las colonias a mediados del siglo XVIII. O sea, ellos salieron huyendo de las persecuciones de Roma, pero Roma no se quedó en Europa, se trajo a los jesuitas y comenzó a trabajar el proceso para que se diera un gran ¿qué? Despertar, pero falso. ¿Por qué? Porque eso es la estrategia para contaminar la simiente que había en América. Los proponentes de los reavivamientos se preocuparon de que la religión se había convertido en un frío asentimiento intelectual a la verdad en lugar de una relación vital con la persona de Cristo. Se dio supuestamente verdad, pero se metió lo falso, ¿ven? Se trajo la música, se trajo las despertares, las manifestaciones espiritualistas. Y sigue diciendo, el segundo gran despertar fue de 1790 a 1800. ¿Qué se estaba acercando para 1840? O sea que Satanás sabe y conoce la profecía. Él sabía que en esa época se iba a dar ese paso. Pero ¿qué hizo? Pues preparar a la gente para ese gran engaño. Dice, el gran despertar alimentó el surgimiento de una mayoría protestante evangélica en la América previa a la guerra, está hablando de la guerra civil, dando lugar a nuevas denominaciones y organizaciones de reforma social. El segundo gran despertar fue un conjunto diverso de reavivamientos que afectaron a una amplia franja de la vida religiosa, política y pública americana. Dos eventos importantes después del cambio de siglo se dan a menudo como un punto de partida para el segundo gran despertar. Y sucedió algo, fecha, dice, reunión del campo de Cambridge. Esto se dio en agosto de 1801. 1801. ¿Qué eventos proféticos se habían dado antes de 1801? 1750 y 1780, muy bien, para que estén revisando sus hojitas el oscurecimiento del sol y la luna. Dice, este señor invitó no solo a ministros presbiterianos, sino a predicadores bautistas y metodistas, o sea que se hizo un movimiento ecuménico para celebrar el nuevo despertar. Una gran multitud estimada entre 10 y 20 mil personas. Imagínense ustedes, hermanos, para 1801 levantar y hacer una preparación para 20 mil personas en 1801. Imagínense la multitud que había. Llegó para escuchar los sermones de redención y para participar en el fervor religioso envolvente. O sea que eso es que se va va saturando el ambiente, va atrayendo a las personas con música y hasta droga, quién sabe qué más hicieron. Dice, Stone evocó 6 diferentes tipos de ejercicios religiosos, entonces tenemos que estar atentos a esos ejercicios que se estén invocando, porque eso se va a repetir. ¿Cuáles? Caídas, al piso va a dar, sacudidas, que se empiece a manifestar espíritus de demonios, van a decir ellos, y sacan y fuera. Eso es todo el show, hermanos. ¿Eso lo ven en las iglesias cristianas? Claro. Sigue. Bailes, salten y griten y salten y alegres y dense contra el piso, contra todo. ¿Sí o no? No. Para que sepa qué música, Esteban, para que sepa qué tipo de música es, siga escuchando los mensajes de temprano. Bueno, baile, ojo, no es lo mismo el salterío y el griterío con la música que le agrada a Dios. Dios no necesita del show suyo para decir que lo está alabando. Usted en adoración, en reverencia, en su intimidad de su hogar, escuchando un himno, lo adora en espíritu y en verdad, no necesita la gritería, él no es sordo. ¿Qué sucedió con los profetas de Baal?
Gritaron y como no escuchaba a Dios, empezaron a sajarse y a salir sangre y grite y salte. ¿Y qué les dijo Elías? Griten más duro, porque de pronto Dios no los ha escuchado. Se estaba burlando de ellos. Entonces, la gritería no es lo que Dios espera. ¿Está bien? Alaridos. Estoy expresando, hermano, lo que viene. Carreras, griterías, cantos, alaridos. Eso es lo que el pueblo que está en Babilonia está escuchando. Pero acuérdense, el mismo Elías está en una caverna y un silbo apacible le dijo que era Dios y sale él al encuentro con Dios. No estuvo en el terremoto, no estuvo en el fuego consumidor y se presentó en un silbo apacible. Y Elías, el espíritu de Elías se necesita para este tiempo. Porque usted y yo vamos a estar en el valle del Armagedón espiritual para ver con nuestros ojos el degollamiento de los falsos profetas. Para que lo sepan, Dios permita que estemos ahí. Entonces, terremoto de Lisboa 1755 y el oscurecimiento del sol fueron las señales que ya habían pasado. Pero, ¿qué decía la profecía? ¿Qué faltaba? La lluvia de estrellas. Entonces, ¿cuál faltaba? O sea que si ellos estaban en un movimiento, en un despertar, el pueblo de Dios tenía que estar estudiando las profecías, los eventos, para no ser que engañados por ese movimiento. Y llega la lluvia de meteoritos en noviembre 2 y 13, 1833, y ahora 32 años después de 1801, o sea, para 1833, que llegó después del evento. El mensaje del primer ángel, o sea, de Guillermo Miller. Y en la misma página encontramos ya el verdadero revelamiento. William Miller dice, predijo que el regreso de Cristo ocurriría en 1843, cosechando tanto el fervor religioso como la crítica. Guillermo Miller fue un predicador laico bautista que después de años de largo estudio bíblico predijo que la segunda venida de Jesucristo ocurrirá en 1843. Sus primeras predicciones fueron impresas en Evidencias de las Escrituras e Historia de la Segunda Venida de Cristo de 1836. Dice, las predicciones de Miller crearon fervor ya que los seguidores variaban entre 30,000 y 100,000 de una variedad de denominaciones. Ustedes se acuerdan lo que dice la hermana White, que de todas las iglesias salieron personas para escuchar el mensaje de él. Entre ellas, ¿quién estaba? Elena de White, que era metodista. Sin embargo, también tuvo fuertes críticas, muchos de los cuales eran miembros del clero de iglesias establecidas. Primero predijo que Cristo regresaría el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Pero después de transcurrido este tiempo volvió a leer la Biblia y concluyó que la fecha correcta era el 22 de octubre de 1844. Cuando pasó el 23 de octubre, muchos de sus seguidores habían perdido la esperanza y lo abandonaron. A pesar de sus predicciones fallidas, dice el texto, sus enseñanzas influyeron tanto en Elena Gold White como su esposo James White, quien más tarde fundaría la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué está diciendo el mensaje? No conocen la historia de lo que pasó, pero ¿cuál es el mensaje que se está vendiendo? Que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está basada en predicciones fallidas. Pero ¿cuál fue el evento? Alguien que le quiera compartir al hermano Esteban y que ellos no entendieron el evento, pero sucedió un evento en el cielo. ¿Cuál fue ese evento? El paso del lugar santo al lugar santísimo. Ellos, los mileritas, creían que era la venida de Cristo aquí a la tierra, que la purificación del santuario de Daniel 8:14 era la purificación de la tierra, y consideraron la tierra como un santuario, pero no, era la purificación del santuario celestial, el paso del lugar santo al lugar santísimo, que eso es lo que vamos a seguir estudiando en las profecías de Daniel.
Y este evento está registrado en Apocalipsis 10:10. Tomé el librito de la boca del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Eso es el gran despertar. Él se llamó The Great Awakening. Y cuando lo comí, amargó mi vientre. Eso es el gran chasco. Esto es 1840 y 44. Llenan las carpas, y después de otoño de 1844 la gente lloró amargamente. Pero, ¿cuál es la diferencia con el tiempo que estamos viviendo? Que ya se cerraron los tiempos proféticos, ya no hay más tiempos proféticos, ya estamos de seguro que los eventos que se van a dar es falso arrebatamiento, verdadero arrebatamiento, y ya no va a haber más chascos. Por eso es que mucha gente va a dudar de nosotros y va a decir, ¿dónde está su Dios? ¿Ustedes cuánto han estado hablando de Dios, de la venida de Él? ¿Dónde está? Pero usted tiene que depender de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Les dejo para que miren el gran despertar. En mi boca fue dulce. ¿Qué sucedió? Por todas partes se oyó el penetrante testimonio que advertía a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyeran de la ira venidera. El sencillo y directo testimonio de las Escrituras, introducido en el alma por el poder del Espíritu Santo, resultaba tan convincente que pocos eran capaces de resistirlo totalmente. Muchos buscaron al Señor arrepentidos y humillados. ¿Qué es el verdadero despertar espiritual? ¿Música, gritería? No. Arrepentimiento y humillación, entender que estamos mal, que necesitamos la obra del Espíritu Santo, que necesitamos la efusión del Espíritu Santo. De lo contrario no vamos a poder aguantar. No es gritería, no es la laraca, no es la música, no es el pandero, no es la flauta, el tamboril, desordenados. Se los advierto, ustedes están advertidos, todos estamos advertidos. Los pecadores preguntaban llorando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es el verdadero arrebatamiento que se da. Cuando una persona venga arrepentida y venga a suplicar la misericordia, se arrodille, pida perdón, está siendo reavivada, está siendo reconvertida, está recibiendo la efusión del Espíritu Santo. ¿Está bien? Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban que otros compartieran esta bendición. Los corazones de los padres se volvieron a los hijos, la experiencia de Elías, ¿se acuerdan? Y los de estos a sus padres, las barreras del orgullo y la reserva desaparecieron. Se hicieron confesiones sinceras y los miembros de la familia trabajaron para la salvación de sus seres queridos. Eso fue previo a octubre 22 de 1844. Hubo un verdadero arrebatamiento, una verdadera reforma, arrepentimiento y confesión de pecados. Y al haber arrepentimiento y confesión de pecados, ¿cómo están las personas? ¿Preparadas para qué? Para el Espíritu Santo. Bueno, toda clase de gente se congregaba a las reuniones adventistas, acuérdense, y resulta que la iglesia adventista fue fundada en 1863, pero el nombre adventista ya estaba por todos lados. ¿Por qué? Porque era parte de ese movimiento que se estaba dando. Y esto se publicó, hermanos, este es un periódico de la época, esto lo escribe Guillermo Miller, y dice con inefable anhelo lo que habían recibido los mensajes. Dice que cuando lo esperaban ya estaba cerca, se aproximaron a esa hora con calma y solemnidad, descansaron en dulce comunión. Dios quiso probar a su pueblo y su mano ocultó un error en el cómputo de los periodos proféticos. Los adventistas no lo descubrieron, ni tampoco lo hicieron sus más instruidos oponentes. Ni el pueblo de Dios ni el mundo se dio cuenta de lo que había pasado en el lugar santo, el lugar santísimo. Dice, el cálculo de los periodos proféticos es correcto, un gran acontecimiento está a punto de ocurrir, pero no es lo que el señor Miller predice, es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Entonces vino la experiencia y no llegó Cristo, el momento de la expectativa pasó y Cristo no apareció para librar a su pueblo, sufrieron una amarga desilusión. Pero el Señor había cumplido su propósito, había probado los corazones de los que profesaban esperar su venida. Muchos, entre ellos, habían actuado por un motivo que no era más elevado que el temor.
Y estos, dice, fueron los primeros en reírse de la pena de los verdaderos creyentes. Jesús y toda la hueste celestial consideró con amor y simpatía a los probados, aunque decepcionados fieles. Cuando no vino Cristo, hermanos, los que no estaban arraigados en la fe verdadera criticaron y dijeron: ustedes, mire, estos fanáticos. Eso es lo que el Señor está esperando para que de su pueblo ya se separe el trigo de la cizaña. Y esa prueba va a ser la ley dominical. Ya no va a ser la fecha, porque ya no va a haber más fechas a nivel profético. Pero ¿cuál es el evento que va a separar el trigo de la cizaña? Ya es la ley dominical. Ya no hay más pruebas, ya no hay más dudas. Ya es la ley dominical, hermanos, en todo su furor, en toda su plenitud. Por eso es que no va a haber más falsificación, no va a haber más profecías de fechas de la venida de Cristo y de los conteos proféticos. ¿Está bien? En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de allá era el santuario. Las desilusiones de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día fue muy grande. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras máscaras, esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Y fue amargo, dice, y lo comí en mi boca, pero fue amargo en mi vientre. Eso fue el chasco de 1844. Esto es de una página de una persona que criticó en el noviembre 9 de 1844, después de que pasó. Dice, S.S. Snow alteró la condición de la salvación diciendo, acuérdense que este es un pionero, S.S. Snow también, dice que de las personas debían creer en su doctrina de la destrucción del mundo el 22 de octubre, menciona a los mileritas y dice: ya no sigan más a estos falsos profetas, ellos han profetizado mentiras y deben ser cortados de entre la gente. Dios nunca los envió. Si Él hubiera hecho, sus palabras no se hubieran caído al piso. ¿Por qué? Porque no entendieron el evento. Eso fue lo que tuvo que experimentar el pueblo adventista basándose en la profecía bíblica. Y eso es lo que le va a esperar a usted, porque todo el mundo va a estar hablando del cambio climático, de guardar el cambio climático, de guardar el domingo, y usted, pequeño remanente, va a estar siendo probado como lo fue la experiencia de los mileritas antes del derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la prueba que se le va a dar al pueblo. Y usted va a tener que tomar una decisión. Por eso, el modelo que estamos siguiendo, hermanos, póngalo al futuro, porque eso se va a repetir. Les dejo para que ustedes lo busquen. Y él fue un metodista, un ministro metodista, el que escribió este artículo en esa revista. Ahora, entonces, resulta que Apocalipsis 10:10 me habló de la experiencia del trago amargo, del falso, de la experiencia amarga que se dio en ese momento. Pero ¿qué dice el versículo 11 de Apocalipsis 10? Es necesario que profetices otra vez. ¿Para qué? Ante muchos pueblos, lenguas y naciones. Entonces, ¿qué se dio? Falsos revelamientos, 1700, 1801. Y luego, ¿qué se dio? El verdadero revelamiento dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué se dio después? ¿Qué dice Apocalipsis 10:11? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Está claro? ¿Cómo se dio el derramamiento del Espíritu Santo? Pues que hubo un ¿qué? Un profeta. Se levanta un profeta después de haber recibido el falso herramiento, el verdadero herramiento, y el pueblo de Dios en confesión y arrepentimiento fueron ungidos. Pero fue un profeta ungido. Y ese profeta es Elena de White. Eso lo vimos la semana pasada. Mensaje del primer ángel, 1833. Dice ella: desde el año 1844 hasta el momento actual he recibido mensajes del Señor y los he dado a su pueblo
esta es mi obra, dar al pueblo la luz que el Señor me ha dado, he sido comisionada para recibir y comunicar sus mensajes. 1844, ¿qué se dio? Se abrió la llave para que hubiera el ungimiento profético, y eso es la visión de Zacarías 4, octubre 22, 1844, no viene Cristo, eso está en sus hojitas. El mensaje del tercer ángel se da después de esa fecha, 1846, la primera parte, la segunda parte, 1847. Y ahora sí, varios textos que los que mencionamos la semana pasada, Salmo 105:15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo tenía que estar asociado ¿con qué? Ungimiento, ya lo vimos, hemos estado viendo eso, cada profeta fue ungido por el Espíritu Santo para poder dar un mensaje al mundo entero. ¿Estamos siguiendo los eventos? Falso ordenamiento, verdadero ordenamiento, derramamiento del Espíritu Santo y el sello de Dios. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos? Ahora, ¿la historia qué? Falso ordenamiento, verdadero ordenamiento, derramamiento del Espíritu Santo, y tiene que ver con qué. Hasta hoy, hermanos, puedo yo entender lo que les he estado diciendo a ustedes, que les decía, miremos con los ojos de la profecía, miremos con los ojos de la profecía, porque exactamente el falso ordenamiento tiene que ver con el movimiento que se va a comenzar, ¿cuándo? 18 de enero. Les soy sincero, hasta ahorita entendí por qué el Señor me permitió, me inquietó en hacer esto. Acuérdense, este es el campo visual, esto se los digo a ustedes desde hace tiempo. Pero con lo que va a suceder en el mundo protestante, llegó el tiempo para que se cumpla lo que hemos estado esperando. Ellos ya tienen su agenda, pero como nosotros teniendo todo el discernimiento no podemos discernir la secuencia de eventos? No, tenemos la secuencia de eventos, lo que tenemos que hacer es que seguirla. Ya está dada, hermanos, ya está dada. Dice la hermana Juárez, antes del falso, perdón, antes del verdadero, perdón, sí, antes del verdadero vendrá el falso. Que se va a comenzar a dar. Entonces, visión 2020, ¿y qué ponen ahí? Los dos ojos. ¿Y qué les puse de hace tiempo, hermanos? Y eso es profecía. Esto, tenemos que ver esto con los ojos de la profecía bíblica. Tenemos que tener Apocalipsis, las iglesias, los sellos, las trompetas, las plagas, la segunda venida, la nueva Jerusalén y la gran controversia ante nuestros ojos para poder ver este evento como el falso reavivamiento que va a desencadenar el resto de eventos. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de quién. Y vamos a ver esta tarde qué significa la Odisea. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién está hablando aquí? Cristo, el principio de la creación de Dios. Y esto, laodicenses, hermanos, son los adventistas nominales. Porque la condición de la Odisea es una cosa, pero la Odisea tiene una bendición. Entonces, una cosa es la condición laodicense y otra cosa es que yo salga de esa condición. ¿Está bien? Porque la Odisea es un periodo histórico que arrancó en 1844. Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada y no conoces que tú eres un desventurado, miserable y pobre y no puede, no tiene qué, visión qué, profética, visión 2020. El mundo está diciendo, hermano, lo van a ustedes a escuchar, hemos llegado al punto en que Dios está dando al mundo cristiano una visión 2020.
Pero el pueblo de Dios necesita tener una visión profética para ver lo que está haciendo el mundo protestante falso. Creímos que iba a ser fácil, pero tenemos que tener la unción del Espíritu Santo para poder ver los eventos, hermanos, y no ser engañados. ¿Cierto, Jerónimo? Muy bien. De la boca de los que maman saldrá la palabra de Dios. Y Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, o sea, esto es una condición, no es para todos. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínese usted sentado al lado del trono de Dios. ¿Se ha imaginado eso, Esteban? Bueno, amén. Pero para poder estar allá, usted tiene que haber vencido. ¿Vencido qué? Bueno, vamos a seguir las palabras de Cristo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué venció Cristo? ¿Y qué es el mundo? Todo lo que son lo que es de la carne, las concupiscencias, pensamientos, todo eso lo venció Cristo. ¿En dónde entonces debe estar nuestra tarea? Muy bien. No, Señor, no solo en la cruz. Come, co- Comenzó el proceso. Amén. En santidad. Amén. Amén, Esteban. Amén. Nos sabe ver a nosotros. Y Apocalipsis 12:11 dice: y ellos, hablando del pueblo de Dios, le han vencido. ¿A quién? A Satanás, porque habla del dragón allá en Apocalipsis 12. Y ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por favor, recuerden, han vencido por la sangre del cordero, por la palabra de su testimonio. O sea que son la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. No se refiere al testimonio de ellos, sino al cordero. Por eso es que lo puse en mayúscula, es por la palabra de su testimonio, refiriéndose a quién, al cordero, porque usted no tiene nada de méritos para ofrecerlos a Dios. Y Apocalipsis 24: y vi tronos y los que se sentaron sobre ellos, les fue dado juicio, y vi a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, mira aquí lo maravilloso, por la palabra de su testimonio, y aquí dice testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Ven? El que vence al mundo, el que vence a Satanás, tiene el testimonio de Jesús y tiene la palabra de Dios en sus vidas como testimonio. Y que no habían adorado ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen, ya que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. O sea que está describiendo el evento, hermanos. Para lo que se avecina es el derramamiento de las plagas para aquellos que adoran la bestia, a su imagen y la marca en sus frentes, y por eso es la marca de la bestia, y por eso se va a dar el tiempo de no poder comprar o vender, y finalmente se va a dar el edicto de muerte, pero todo asociado con aquellos que han vencido. ¿Han vencido qué? La prueba que se avecina. Pero todo va a comenzar ¿cuándo? ¿Está clara la secuencia? Esto ya lo habíamos dicho de los eventos previos. ¿Y qué es lo que debemos hacer, hermanos? La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debe ser el lema de todo cristiano. O sea, usted prefiera morir antes que transgredir la ley de Dios.
Desde hoy tenemos que hacer ese pacto para ustedes, las visitas. Hoy, desde hoy, establezcamos la ley de Dios por encima de cualquier cosa. Y desde hoy establezcamos ese pacto. Como pueblo que profesa estar constituido por reformadores que atesoran lo más solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alta de lo que está puesta actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza requiere que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. Esto no es una tarea fácil, hermanos. Y eso es una tarea de consagración, de arrepentimiento y confesión de cada uno de ustedes. No toleren el pecado en un hermano. Los que tienen cargos de responsabilidad, muéstrenle que debe dejar sus pecados o ser separado de la iglesia. No hay permisividades en el pueblo de Dios, para que podamos estar preparados para la venida de Él. Dice: que pudiéramos tener otro toque del Espíritu Santo y que cada corazón fuera conmovido antes de salir de esta casa. Que pudiéramos tener un bautismo del Espíritu Santo antes de separarnos. Eso es cada día, cada sábado que nos reunimos aquí, hermanos, es una oportunidad para pedirle al Señor el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, por fe sé que viene, pero mi vida diaria desde el domingo hasta el viernes pues debe reflejar eso. Y eso es pues una tarea de todos nosotros. Seguimos en errores, seguimos cometiendo errores y necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo. Todos lo necesitamos. Y por eso que sea nuestro Señor acompañándonos, hermanos. Dice: que el amor de Jesús pueda alegrar nuestros corazones con una dulce música como una canción del cielo. Porque la maldad de nuestros corazones sea rota y se pudiera decir verdaderamente: mirad cómo se aman estos hermanos uno al otro. Eso es lo que finalmente necesitamos poder ver, hermanos, poder mostrar entre nosotros, en nuestra familia, y pues eso es la tarea de Dios para cada uno de nosotros, el poder hacer eso que sea una manifestación real. ¿Y qué dice acá? Despertar 2020. Este 18 de enero, ¿qué fecha es hoy? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Un qué? ¿Por qué en sábado? Este 18 de enero en el Sun Devil Stadium, que traduce ¿qué? Estadio del Diablo Sol. ¿Cuál es la base de toda la adoración pagana? ¿Centrada en qué? En el sol. ¿Y quién está detrás de eso? Satanás. ¿Por qué se daba? Más claro, hermanos, ellos mismos están organizando eso. En el estadio Diablo, ¿de dónde? Fénix. ¿Y qué viene a su memoria Fénix? Resurrección. Y la bestia recibió una herida como de muerte, y esa herida fue sanada. Eso es el Fénix que renace de sus cenizas. Sí, señor. Esa es la mitología griega, pero tiene que ver con lo que va a suceder con el papado. O sea, va a retomar de nuevo el poder mundial. El poder espiritualista del mundo ya lo tiene el papado controlado. ¿En dónde? Ya está controlado todo el mundo protestante. ¿Cuándo se va a dar? 18 de enero del 2020 en el Sun Devil Stadium en Phoenix. Tenemos que estar pendientes y tenemos que estar atentos, porque no solamente eso, en Canadá se va a dar otro evento ese mismo día. Ya se dio un evento ahorita en diciembre en New Jersey, y se reunieron muchos. Y este es el gran despertar, hermanos. ¿Qué ven ustedes en la foto?
música, sanaciones, gritería, milagros. ¿Qué fecha? Enero 18 del 2020. Se va a dar ese relevamiento. Todas las iglesias cristianas. Y se llama, ellos mencionan, hablan es de la religión a la relación. Ya no van a tener religión, o sea, ya no importa la religión. Solamente hable de Dios, hable del amor. Y eso es lo que se va a dar, hermanos. Si usted le interesa su salvación, hermanos, tiene que estar atento a lo que viene la profecía. Les voy a dejar acá y vamos a ponernos de rodillas, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos solemnes. Oremos. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, gracias te damos porque nos has permitido avanzar en este estudio, nos has permitido entender tu palabra, nos has permitido entender el espíritu de profecía y nos has permitido estar atentos a lo que se aproxima para la tierra como sorpresa abrumadora y que tú has dejado tus marcadores proféticos para no ser engañados y para no engañar a otros. Suplicamos, bondadoso Padre Santo, que nos des discernimiento, entendimiento y sabiduría para obrar conforme a tu voluntad y que podamos obrar conforme a un escrito está. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Ayúdanos, Padre Celestial, a considerar estos asuntos en serio, que no seamos movidos por vientos de doctrina y que no seamos llevados a un falso arrebatamiento, sino que podamos recibir la efusión de la lluvia tardía y podamos movernos hacia una verdadera conversión. Perdona, Padre Celestial, a todos los pastores, ministros, ancianos de las diferentes denominaciones que están entrando en este vino de Babilonia y que están participando de este ecumenismo espiritual de falsificaciones. Suplicamos que los perdones, que les des el arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Ayúdalos a volver a tus caminos, a la verdad del Evangelio y a que podamos honrarte con todo nuestro corazón. Levántanos para ir a tomar el alimento físico, todo sea para honra y gloria a tu nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por unción del Espíritu Santo. Amén.